si puedo ir. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, primero te agradezco. Quería contarte un poco desde lo personal por qué elegí este tema que voy a desarrollar en el posgrado, que es en aquellos años, en el 2010, yo era un poco mucho más chico, mucho más... No estaba abocado, ni siquiera había comenzado a estudiar abogacía, estaba en otra cuestión, y sucedía todo eso en Argentina y yo lo veía en aquel momento con mi familia o mis padres que ya sabían de mi condición sexual, pero viste, uno tiene toda esa etapa en la cual tiene que transitar ese proceso, ¿no? Y yo veía todo el proceso y las luchas, y mucho yo no participé de eso, sinceramente. Y retomando eso ahora en el posgrado, viendo el movimiento LGTB, leyendo un texto muy lindo de Loana Berky que habla de un itinerario político al transvestismo, y me empecé a dar cuenta de lo oculto que estaba yo en todo ese proceso. Entonces me empecé como a meter y a darme cuenta de la importancia de la visibilización, de visibilizar, de no estar tan metido hacia adentro, y empecé como a retomar específicamente para el momento de la clase del posgrado, a ver todo lo que había sucedido. Vi muchos videos tuyos, uno de ellos fue los 10 años del matrimonio igualitario, donde vos ahí empezás a contar un poco cómo fue el proceso y todo eso. Y ahí dije, yo tengo que escribir sobre esto, tengo que escribirlo porque tengo que volver como a visibilizar, no solamente desde lo académico en este lugar del posgrado, sino también porque doy clases en la Universidad de La Matanza, Derecho Constitucional, doy derecho a la igualdad, y en igualdad y no sometimiento y no opresión, específicamente trato de tocar estos temas como para gestar nuevamente, digamos, el tema de que la batalla todavía continúa, ¿no? Entonces por eso fue un poco el tema desde lo personal, y también este interés mío colectivo de escribir esto y llevarlo no solamente al ámbito del posgrado, sino bajar un poco, a veces que hablamos en formas muy complicadas, bajarlo para la materia de grado, y tratar de seguir visibilizando y luchando y bueno, tratando de hacer ese aporte. Así que bueno, por eso la idea de todo esto, y agradecerte porque estoy muy contento de poder entrevistarte, y estoy muy contento además de todo lo que luchaste. Sé que fue una tarea colectiva, pero Ujú. realmente muy personalmente darte las gracias por toda esa lucha. Eh, Bueno, gracias por el reconocimiento. Y como decís, fue una tarea colectiva, quizás yo era la más visible, pero hay un montón de compañeros, compañeras, compañeros desde distintos lugares que aportaron un montón y bueno, así es como se consiguen las cosas, ¿no? Exactamente, yo creo mucho en las tareas colectivas, creo que todo es colectivo. Y te cuento un poco qué es lo que armé. Es la primera vez, estoy aprendiendo, me estoy formando, la verdad que me recibí hace muy poquito, 2 años, encontré la pasión por las clases, creo que es algo también de dejar algo, otro lugar de la abogacía, que yo también entré, que en un momento terminé, dejé el título y dije no quiero saber nada, viendo desde una óptica, y bueno, y comenzando a ver esto más desde que uno puede colaborar en forma colectiva, social con el otro, y bueno, ahí en las clases se puede hacer. ¿Cuál es un poquito lo que yo me puse a escribir? Toqué muchas cosas tuyas, sinceramente, porque miré mucho de lo que vos hablaste. Este artículo habla de lo que vendría a ser la lucha del movimiento LGTB y su contramovimiento, para resignificar el derecho a la igualdad. Como digo, estos dos movimientos, con esta idea de lucha de narrativa y contranarrativa, o argumentos y contraargumentos, redefinimos lo que es este derecho a la igualdad. Primero hago una introducción acá muy un poco filosófica de la tensión entre lo que es la democracia y la constitución, pero después me meto ya de lleno en el punto de partida, tomando un poco esa entrevista que te habían hecho a vos, y que vos mencionabas esta cuestión de la invisibilidad social, la represión, y cómo eso fue evolucionando hasta 1992, que comienza la primera marcha del orgullo,
Después avanzo un poquito con esto de lo que, de lo que sucedió específicamente en España en 2005 y el cambio de gobierno, como estos dos hitos, como una oportunidad nueva política que el movimiento lo sabe aprovechar. Y un tercer punto que abarco acá, esta idea del matrimonio como mensaje del Estado eh, para resignificar este tema, con mensaje del Estado de la igualdad, para resignificar eso y utilizando la estrategia tanto judicial como parlamentaria. Pero Y ya te ya, hiciste toda la tarea, ya te sabes todo lo que digo. ¿Qué te no, queda? ¿Qué te no, quedó por preguntar? mucho, mucho, mucho. Bueno, Mucho. Y después abarco un poquito el tema de, ya el núcleo del trabajo es la lucha entre los argumentos y los contrasargumentos. Así que yo hice este hilo conductor como para que vos libremente me cuentes, me profundices y después yo quisiese ahí como en la parte de los argumentos y contraargumentos preguntarte ahí bien cómo fue esa, digamos, ese ida y vuelta con el contramovimiento, ¿no? profundizar en la cuestión de la relación con el contramovimiento, decís, porque me doy cuenta que leíste un montón, ya Sí. viste un montón. No, no, Entonces no quiero profundizar en cosas que ya sabes. Vos decís en la relación de el movimiento con el contramovimiento. si querés un poquito decirme, o yo tengo algunas dudas, por ejemplo, el movimiento LGTB yo tengo entendido y tengo acá una cierta ignorancia, digo, no estaba agrupado, quiénes conformaban ese movimiento, por ejemplo, como punto de partida, quisiese preguntarte Ujú. cómo estaba conformado a partir de cuando entramos, digamos, en los años por lo menos 2000, o no sé, no tengo mucha idea de cómo se conformaban, qué agrupaciones estaban, ¿no? Bueno, a ver, con la vuelta a la democracia en Argentina, bueno, antes de la dictadura había algunas organizaciones. La primera en Argentina fue Nuestro Mundo. Nuestro Mundo es una organización que surge en Avellaneda. Nuestro Mundo, aparte de la que tenemos registro, por lo menos en toda América Latina, es la primera. Esta organización que surge en Avellaneda va a ser la que después va a fundar el Frente de Liberación Homosexual, con distintos y distintas referentes y organizaciones, como por ejemplo el Grupo SAFO, que era una organización de mujeres, el Grupo EROS, que era una organización más académica, con referentes como Perlonger y otros, que van a ser en la mayoría de los casos militantes de izquierda de todo tipo, porque había de izquierda comunista, de izquierda trotskista, de izquierda peronista, de hecho la mayoría de las fotos o registros que tenemos del FLH son participando de movilizaciones de estos movimientos, ¿no? Sobre todo de la izquierda peronista. Después, cuando viene la dictadura, estos militantes pasan primero a la clandestinidad, después desaparecen las organizaciones, algunos militantes desaparecen, otros recurren al exilio y las organizaciones van desapareciendo. Después, a la vuelta a la democracia, surgen como, te diría, dos vertientes del movimiento. Una que es la Comunidad Homosexual Argentina, que va a ser la primera organización de la vertiente, te diría, más puramente de diversidad, con mayoría en una primera instancia de varones gays, que se va a conformar de una manera muy parecida a lo que pasó con la revuelta de Stonewall, que van a ser varones gays que estaban en el caso de la Cha, ¿no? En una disco gay que era contramano y que a partir de una racia de la policía en contramano deciden organizarse y fundan la Comunidad Homosexual Argentina. Eso va a ser en el 84. Más o menos para esa fecha, quizás un poquito antes, se va a fundar una organización feminista que se llama Lugar de Mujer, que va a tener un espacio físico al que van a llamar de esa manera el Lugar de Mujer. Y si bien esta organización no era una organización de lesbianas, lo que ocurre ahí es que empieza a haber talleres de autoconciencia, talleres muy vivenciales, donde van a aparecer ahí y se van a empezar a nuclear ahí las primeras organizaciones de lesbianas feministas.
Esto sería como otra vertiente del movimiento que viene más desde el feminismo, ¿no? Ese movimiento está bastante separado por bastante tiempo. Hay sectores de ese movimiento, de esos dos vertientes, que no articulan demasiado entre sí, hasta mediados de los 90, en donde empieza a haber como más comunicación entre esos dos movimientos, y a partir de esa comunicación surge, por ejemplo, el primer encuentro nacional de lesbianas, gays, bisexuales y trans, que se va a hacer en Rosario, Santa Fe. Ahí va a empezar a haber un diálogo entre las organizaciones. La mayoría de las organizaciones estaban en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba. Muy poquitas en Rosario y Córdoba, una o dos organizaciones, no es más que eso, pero las más fuertes van a estar en estas tres ciudades, y después va a haber otras en otras provincias del país, por ahí en menos cantidad o más pequeñas. A partir de este diálogo que empiezan a tener las organizaciones, empieza a haber alguna articulación entre estas organizaciones. Va a haber varios intentos de formalizar estas articulaciones, coordinadoras, una que se llamaba Conadice, por ejemplo, otro intento de coordinación a partir del tema específico del VIH, que se llamaba Task Force Argentina. El financiamiento para el VIH generó varias articulaciones con, en mi opinión, bastantes malas experiencias, ¿no? Malas experiencias porque las financiadoras internacionales condicionaban bastante cuál era el trabajo que había que hacer en el país, y porque esa financiación internacional generaba a veces que se crearan como sellos de goma en todos lados para generar la cantidad de organizaciones necesarias para recibir determinado financiamiento o no, ¿no? Y el tema que había que trabajar era el VIH. Entonces hubo como un momento en donde el movimiento durante varios años trabajaba principalmente el tema de la violencia institucional, porque se imponía, sobre todo en relación a las personas trans, entonces ese fue un tema prioritario durante muchos años, y por otro lado el tema VIH, porque se imponía a través del financiamiento internacional. Esto generó además muchos conflictos entre las organizaciones, porque había verdaderas batallas por conseguir ese financiamiento internacional y estar en los lugares de decisión para acceder a ese financiamiento. ¿Qué pasa? Como vos decís, varias organizaciones venimos observando todos estos conflictos, todos estos problemas, el machismo que había también en nuestro movimiento, la dificultad de otras identidades de poder articular y estar en espacios de decisión. Y pasan estas dos cosas, ¿no? Bueno, primero, antes que lo de España y el cambio de gobierno acá, en el 2001, a partir de un proyecto que presenta la Comunidad Homosexual Argentina en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se empieza a tratar la unión civil, ¿no? Presentan en el 2001 el proyecto, se aprueba en el 2002, y es como, de alguna manera se aprovecha un contexto de extrema debilidad de las instituciones de las que provenía la mayor parte de la discriminación y la violencia, porque el tema principal era la violencia institucional, por lo tanto la relación con el Estado y la relación con las instituciones era muy tensa, porque desde ahí provenía la mayor parte de la violencia. Entonces, muy oportunamente, la Comunidad Homosexual Argentina, en realidad en ese momento César Siluti junto con Flavio Rapizardi, que después va a ser uno de los fundadores de la federación, analizan el contexto y presentan, perdón, aprovechando esta debilidad, presentan la unión civil, ¿no? Debilidad digo porque era un momento en el que la legislatura
Si vos te fijás, el temario de la sesión de la Unión Civil en la legislatura porteña, te vas a encontrar con un montón de leyes que eran concesiones para movimientos sociales. Se discutía la expropiación de Bruckmann, una empresa recuperada por los trabajadores. Se discutía una ley que tenía que ver con los derechos de los recicladores urbanos, que tenía que ver en ese momento con la fuerza que tenían estos movimientos y que le sacaban entonces a las instituciones concesiones que tenían que hacer para de alguna manera calmar a la sociedad, ¿no? Entonces nosotros entramos a las 3 de la tarde un día, salimos a las 7 de la mañana del día siguiente, fue toda una noche de aprobación de este tipo de leyes y compartíamos ese día con los trabajadores de Bruckmann, los recicladores urbanos y un montón de otras personas que estaban haciendo reclamos parecidos al nuestro. Con una particularidad que era que ellos no tenían ahí opositores. Nosotros sí. Teníamos a la Iglesia Católica muy organizada, con sus instituciones dentro de la legislatura porteña, habían llevado escuelas con niños, niñas, para expresarse en contra de la unión civil, habían llevado, estaba lleno de sacerdotes, habían hecho un congreso interdisciplinario para oponerse. Bueno, teníamos mucha oposición ese día y fue uno de los últimos temas que se trató, se aprobó la unión civil y eso dejó planteada en el movimiento un interrogante que era, bueno, ¿cuál era el siguiente escalón, ¿no? ¿Hacia dónde había que ir después de eso? Nosotros teníamos una información que era que había sido muy difícil aprobar la unión civil en la ciudad de Buenos Aires. La unión civil es una ley que dice que en el marco de la ciudad de Buenos Aires nos tienen que tratar de manera similar a los cónyuges. Eso es todo, Claro. humillante. En ese momento lo festejamos como si fuera, no sé, pero era una cosa muy básica la que estábamos logrando. Sin embargo, costó un montón. Y no por, o sea, se aprobó 28-10, vos decís, bueno, un margen enorme, pero con 28 no teníamos ni quórum. O sea, nosotros necesitamos de los 10 que se quedaron a votar en contra para poder aprobar la unión civil. Y fue muy difícil que esas 10 personas se quedaran a votar para lograr que se aprobara la unión civil, la primera en América Latina. Siempre cuento que la fulana acompañaba a las legisladoras hasta el baño para convencerlas de que vuelvan al recinto y no se escapen, y la cha acompañaba a los legisladores. El tema era que no se escapara nadie del recinto porque necesitábamos que todos volvieran a votar y no quedarnos sin quórum. Se nos escaparon un montón, porque son 60 y votaron 38. Pero teníamos que reducir eso al máximo y garantizar que por lo menos los que votaban en contra por lo menos volvieran y votaran. Cuando se aprobó eso dijimos, bueno, ¿cómo seguimos? Si fue tan difícil solo en la Ciudad de Buenos Aires con 60 legisladores, es mucho más difícil con 200 y pico de diputados, 72 senadores de todas las provincias del país. Y ahí es que pasan estas dos cosas que vos dijiste, ¿no? Disculpame que voy a buscar un poquito de agua, espérame. Sí, 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 sí. Ahí está. Estás todavía un poquito Bueno, de la salud, ¿no? sí, Medio. sí, sí. Y dicen que va a durar meses, dicen, el post-COVID. Oh. Bueno, entonces ahí pasa lo que vos dijiste, que aparece, en España se aprueba el matrimonio igualitario, y acá hay un cambio de gobierno en donde claramente lo que empieza a pasar es que el paradigma de los derechos humanos empieza a cambiar. Se aprueban las leyes que derogan las leyes de la impunidad.
se aprueba una nueva ley de migraciones que garantiza, que cambia el paradigma de los derechos de las personas migrantes en Argentina. Se aprueba la ley de violencia contra las mujeres, o sea, empiezan a pasar cosas que cambian paradigmas en distintos movimientos sociales. Y se aprueba en España el matrimonio igualitario. Entonces nos dijimos, bueno, si España pudo, capaz que, porque hasta ese momento era Holanda y Bélgica nada más. Si España pudo, capaz que nosotros también podemos, y quizás este sea el momento con este nuevo gobierno que está cambiando el paradigma de los derechos humanos en Argentina. Y ahí, este movimiento heterogéneo que había en Argentina empieza a proponer una formalización que nos permita articular para los derechos que había que conseguir en el futuro. Y ahí aparecen algunas diferencias. Se genera el quinto encuentro, creo que fue, cuarto o quinto encuentro, otra vez en Rosario, habíamos ido al segundo en Salta, el tercero en Córdoba, el cuarto creo que fue en Buenos Aires y el quinto fue otra vez en Rosario. Y en este quinto encuentro, la organización de Rosario propone nuclearnos en algún tipo de red o organización para avanzar con algunos derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario. La fulana ya también venía hablando con esta organización de Rosario y estábamos como en sintonía. La fulana había escrito un artículo que una editorial feminista nos había convocado a contestarle a Judith Butler un artículo en un libro que publicaron después. Publicamos un artículo donde dijimos por qué nos parecía que el siguiente paso era el matrimonio igualitario. Y se hace este encuentro, nosotras vamos a proponer matrimonio igualitario junto con esta organización de Rosario, y en conjunto, que esta organización de Rosario además tenía un militante que era del Partido Socialista, y el Partido Socialista, en comunicación con el Partido Socialista Español, quería presentar en Argentina el matrimonio igualitario. Entonces, era la fulana que venía pensándolo y escribiendo sobre esto, y esta organización de Rosario que venía con algunos de estos militantes que eran del Partido Socialista, con esta inquietud en relación a lo que había pasado en España. Y ahí en ese encuentro se plantean algunas diferencias. En realidad, una organización, que no era menor, porque es una de las más históricas, por supuesto, plantea que ellos no iban a trabajar por matrimonio igualitario y que no iban a participar de ninguna red. Y esta es la comunidad homosexual argentina. Ellos plantean que la Argentina no estaba preparada, no había condiciones para ir por matrimonio igualitario, que la Iglesia no nos iba a permitir avanzar hacia el matrimonio igualitario y que la estrategia tenía que ser presentar una ley de unión civil. Y esto es lo que hacen, presentan en el Congreso el proyecto de unión civil nacional. Nosotros ahí, con el resto de las organizaciones presentes en el Congreso, la de Rosario y algunos lugares más que se van sumando, pero principalmente Rosario y Ciudad de Buenos Aires son las primeras organizaciones que fundan la Federación Argentina LGBT, con 5 objetivos: matrimonio igualitario, identidad de género, ley antidiscriminatoria nacional, la derogación de los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en esos términos en 17 distritos del país, y la inclusión de la diversidad en los materiales de educación sexual integral. Con esos 5 objetivos se funda ahí la Federación Argentina LGBT. Y queda por fuera, te diría que en ese momento 2 organizaciones o 3, que son la CHA, que da sigla, aunque con muy buena relación con la Federación, y un par de organizaciones de lesbianas en ese momento, una que eran separatistas, no trabajaban con la diversidad, con el movimiento de diversidad, solamente articulaban con el feminismo, y otra organización que era en su momento lesbiana saravista, que tampoco asistió al encuentro, digamos. Entonces no fue parte tampoco de la federación. Que era una organización que creo que para esa fecha ya se estaba desarticulando y entonces ya no participaron de ninguna instancia.
Y así es que se funda la federación, que va a ser la organización que va a coordinar el trabajo para lograr esas leyes y que se consiguieron todas, salvo la ley antidiscriminatoria por la que todavía estamos trabajando. María, te hago una pregunta. Ya acá, ya entramos, digamos, con toda esta claridad, digo, al momento de disputar, tanto por estas dos herramientas que bien vos decías ahí en esa entrevista que habías dado a los 10 años del matrimonio. Por un lado, las acciones de amparos, y por otro lado, una vez que estaba instalado esto un poco en los medios y en la agenda pública, ir por la vía parlamentaria. Acá yo, para aprovechar el tiempo, acá no quiero, digamos, profundizar en eso, sino más que nada en esta cuestión. Creo que vos mencionabas algo como que ustedes ya sabían, de acuerdo a lo que se había vivido en España, cuáles eran los fundamentos que tenían que preparar contra ese ataque. Y yo quisiese preguntarte un poco sobre eso, ¿no? Sobre esta cuestión de que planteaban lo natural y lo normal, qué es inconvencional, el origen etimológico. Eso me gustaría que me puedas como desmembrar un Bueno, poquito. teníamos un argumentario que planteaba, no, de verdad, que hicimos con los activistas españoles, que planteaba los argumentos que se habían utilizado principalmente en España, pero también habíamos leído en los debates de matrimonio o de uniones civiles, en otros lugares como por ejemplo en Uruguay se había debatido algo en relación a una especie de unión civil, en Europa había habido varios debates respecto de uniones civiles o matrimonio en muy pocos lugares. Entonces, tomando toda esa experiencia y leyendo los debates parlamentarios y lo que había pasado en los medios de comunicación, etcétera, hicimos un argumentario donde poníamos el argumento y cuál tenía que ser nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque la federación, una de las cosas que se planteaba era generar organizaciones en todo el país porque les diputados y senadores de distintas provincias tenían que ser interpelados por los ciudadanos y ciudadanas de sus propias provincias. Entonces, nosotros necesitábamos generar organización en todo el país. Hablo mucho, se me seca la garganta. Bueno, entonces, muchas veces estos compañeros, compañeras y nosotros mismos, que estábamos recién empezando a debatir el tema del matrimonio igualitario, necesitábamos poner claramente cuál tenía que ser la respuesta para cada cosa que nos dijeran, ¿no? Para compartirlo con los compañeros que recién estaban empezando a activar en cada provincia del país, que reitero, era un objetivo de la Federación generar esas organizaciones para que pudieran interpelar a sus propios diputados y senadores, y también para poder ir a los medios de comunicación y responder a los planteos que se pudieran dar. Entonces poníamos cada argumento que conocíamos que se había dado en cualquier lugar del mundo y elaborábamos una respuesta. Y además la ensayábamos también, ¿no? Me acuerdo que venían, compartíamos con algunos activistas españoles y hacíamos especies de entrevistas ficticias donde se ponían como en periodistas malvados que nos decían un montón de cosas que eran un poco lo que ellos habían vivido en España y nosotros íbamos respondiendo a esas entrevistas, ¿no? Y ensayábamos eso, intercambiábamos información de cómo hubiera sido mejor contestar, qué podíamos agregar a la respuesta que habíamos dado. Y también yo por ahí también compartí, yo había sido justo, había sido editora para Latinoamérica de gay.com, y como editora para Latinoamérica de gate.com me habían mandado a hacer varios cursos, incluso en Estados Unidos,
Eh, y entre esos cursos también estuvo lo del manejo de medios, de comunicación, etcétera. Entonces, había aprendido algunos trucos, ¿no? De, bueno, que parecen pavadas, pero son muy importantes cuando uno va a los medios, que de elegir 3 ideas para transmitir y más allá de lo que te pregunten, tratar de transmitir eso que querés decir. Bueno, varias cosas que íbamos ensayando. Pero básicamente en relación a los argumentos teníamos escrito un argumentario, que lo debo tener por algún lugar, me vas a pedir que lo busque y no sé si lo voy a encontrar, menos para pasado mañana o para mañana, pero teníamos escrito e impreso un argumentario con todos los argumentos, los mejores argumentos para cada cosa que nos plantearan. Ahí yo acá me río también un poco porque recuerdo cuando fuiste a C5N y estaba Cynthia Houghton y demás, y no te dejaban hablar y vos, yo voy a volver a venir, pero si me dejan hablar, me van a dejar hablar, y te interrumpían y no te dejaban cerrar una idea, y fue Sí, es muy difícil, pero a veces, que me pasó también en C5N varias veces, a veces hay que dejar hablar, porque, y lo dije varias veces en el Congreso incluso, los mejores argumentos a favor del matrimonio igualitario los decían los que estaban en contra del matrimonio igualitario, porque la gente escuchaba las barbaridades que decían y automáticamente, ¿viste cuando decís, bueno, yo de este lado no quiero estar? Sí. Y Bueno, si pasó, me parece un poquito, no sé cuál es tu apreciación, con Olmedo, cuando estás en claro. CGN, que él hablaba y decía cosas que vos decís y te decía, bueno, Bueno, pero... Olmedo, si vos te fijás, yo estaba muy tranquila por muchos motivos en esa Sí, entrevista. Estábamos cumpliendo con muchos objetivos en esa entrevista. Ese día de la entrevista con Olmedo, nosotros teníamos a la Marcha Naranja en la calle. sí, lo recuerdo. Esa Marcha Naranja fue organizada por la persona que organizó la manifestación en contra del matrimonio igualitario en España. Contrataron a la misma persona acá. En España habían convocado 1,5 millones de personas en la calle en contra del matrimonio igualitario. Entonces estábamos muy preocupados por esa manifestación. ¿Y qué pasaba en esa entrevista? Concretamente, en ese mismo día, a la misma hora, me llaman para dar esa entrevista con Olmedo. La entrevista iba a ser un bloque, 15 minutos, terminó durando todo el programa por el nivel de rating que tuvo. ¿Y qué pasaba durante el programa? Nosotros, como respuesta a la Marcha Naranja, habíamos pensado, bueno, ¿cómo podemos hacer para responder a esto? Dijimos, bueno, si convocamos otra manifestación en el mismo lugar, nos vamos a matar, porque la gente decía cosas muy hirientes. Esa manifestación tenía carteles y a las personas diciendo cosas tremendas de nosotros como personas y de nuestras familias. Entonces era imposible pensar que nuestra comunidad fuera a bancarse tanto insulto sin que nadie reaccione. Entonces no podíamos organizar algo en el mismo lugar. Entonces dijimos, bueno, lo organizamos en otro lugar. No teníamos los mismos recursos. Nosotros no teníamos recursos para organizar una marcha tan multitudinaria. Pensá que nosotros pensábamos, esto va a ser 1,5 millones de personas en la calle como en España. No teníamos los mismos recursos. Entonces dijimos, bueno, acá hay un mecanismo que se utilizó hace poquito tiempo, en la opinión de quienes en ese momento conducíamos la federación, era un mecanismo que se había utilizado, en nuestra opinión, de manera negativa, no sé la tuya, pero en la nuestra sí, pero que había sido muy efectiva. O sea, había sido utilizada para el mal, en nuestra opinión, pero había sido muy efectiva, que fue en las convocatorias del campo ante la 125. Eso estaba ocurriendo, pero meses antes, días antes, todavía había manifestaciones. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos de esas manifestaciones? Que los medios de comunicación salían a decir
la gente está manifestándose y autoconvocándose en tal esquina, en tal esquina, en tal esquina, entonces de repente en esas esquinas había gente, porque prácticamente la estaban convocando los medios. Entonces agarramos, con la federación dijimos, bueno, tenemos que cubrir estas 10 esquinas de la ciudad de Buenos Aires y estas 15 plazas del país. Y hablemos con los jefes de noticias de los principales medios de noticias del país y digámosles que nosotros vamos a estar ahí, que necesitamos que ellos vayan a cubrir que nosotros estamos ahí y que digan que nos estamos autoconvocando ahí, a la misma hora que la Marcha Naranja. Entonces, lo que nosotros buscábamos con esa estrategia era que en los medios de comunicación hubiera pantalla partida. Entonces estaba la marcha de ellos y nuestra autoconvocatoria. Y también les pedíamos que, como hacían con las manifestaciones del campo, que también hicieran cámara cerrada. Y como los medios, incluso los que estaban a favor de las manifestaciones del campo, estaban también a favor del matrimonio igualitario, salvo, te diría editorialmente, La Nación, el resto de los medios estaba bastante a favor, y La Nación, te digo, los periodistas de La Nación estaban a favor. Las editoriales de La Nación estaban en contra. No había notas firmadas en contra del matrimonio igualitario ya en los últimos meses. Eran todas las notas firmadas a favor, las editoriales en contra. Pero los medios, sobre todo los jefes de noticias, etcétera, los distintos canales, TN, Telefe, Canal 9, estaban a favor del matrimonio igualitario. Entonces, los llamamos y les pedimos, necesitamos que cubran que estamos en estos lugares, que digan que estamos en estas plazas, y que además, si mandan una cámara, chicos, cierren un poquito la cámara, que parezca más gente. Yo recuerdo eso que vos estaba Olmedo diciendo, mire, mire lo que es eso, la cantidad de Son personas. poca gente, dice. Y vos Y la más. cámara cerradita, ¿viste? La cámara Sí, cerradita. sí, sí, sí. Este, Eh, y estábamos en el Obelisco, estábamos en Plaza Italia, estábamos en distintos puntos de la ciudad, pero claro, los militantes de la federación había 20, 30, 50 en alguna esquina, claro, pero no más que eso. Pero claro. bueno, estábamos en muchas esquinas al mismo tiempo también. Y las cámaras mostraban como les habíamos pedido. Él decía, miren, son pocos, y la cámara cerrada pareciera que éramos un montón. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba tranquila? Porque había doble pantalla, todos los canales estaban mostrando las dos cosas todo el tiempo, porque estaban cerrando las cámaras, por lo tanto parecíamos un montón en cada esquina, y porque C5N tenía algunas pantallas para mostrarle a Feynman, que era el conductor del programa, lo que estaba pasando en las redes sociales y lo que estaba pasando en las distintas redes, ¿no? Y la reacción de la gente en las redes sociales a lo que Olmedo decía era tremenda, Yo vi, tremenda. cómo no perdías vos a veces la serenidad ante las barbaridades que decía, por ejemplo, de esta cuestión de que no es natural, de cómo te decía vos, porque sos una mujer muy linda, podrías tener una familia, chico, diciéndote cosas Sí. Primero porque las venía escuchando ya hace bastante, porque esas cosas las decía o algún sacerdote o alguien del Opus Dei, tanto en el Congreso como en los medios, nos decían esas cosas. Y perder la paciencia o enojarse era era perder. tiempo perdido. Yo tenía que Claro, hablarle a la gente que nos estaba escuchando, no a Olmedo. Entonces Olmedo para claro. mí era una circunstancia, y sentada lo más importante era la gente. Pero además yo me daba cuenta que cuanto más hablaba Olmedo, más se enojaba la gente con Olmedo. Claro. Entonces vos dejabas que hable, que mejor Entonces yo hable dejaba él. que hable, porque de verdad había gente incluso que decía, yo tenía dudas, pero escuchando a este hombre, la verdad que no quiero ni parecerme a este Claro, dinosaurio, qué sé yo. claro. Entonces pasaban a apoyar el matrimonio igualitario. Y entonces la pantalla partida, los